le has escogido lo mejor. Salúdalo, dale la bienvenida al que tiene a su derecha, a su izquierda. Gracias por disponer de este tiempo para compartir con nosotros, pero especialmente para venir a la casa de papá, a adorar a papá. Amén. Bueno, hoy es una noche muy especial porque es la noche que el Señor nos ha permitido vivir. Porque no es la misma noche de anoche, ni la de hace una semana, ni la del 23 de enero del 2025. Es una noche especial, amén. Así que quiero invitarlo a que, ahí donde está, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes que me gusta moverme, ¿no? Y hacer muchas cosas. Entonces vamos a hacer algo. Yo quiero que por favor, mire a quien tiene al lado un momentico y no se lo pierda, míralo. Y yo quiero que usted le diga, así cerquita, le digo, si yo me muevo, tú te mueves. Dígale. ¿Listo? Ahora, a los que están en esta línea, todos los de esta línea levanten la mano. Ok. Van a mirar a los que tienen al frente o en el resto de su fila y le van a decir, si yo me muevo, ustedes se mueven. ¿Listo? Lo que el que la primera fila haga, los demás lo vamos a repetir. ¿Listo? Así que primera fila, ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Listo? Los demás, vamos a ver si lo hacen. ¿Listo? Así que primera fila, cuando ustedes quieran, a la 1, a las 2 y a las 3. Toda la primera fila, eso. Eso. Cuando yo les diga, o yo les haga así la señal, una señal secreta, es porque ya ustedes pueden hacer lo que quieran y invítenlo, ¿no? Si yo me muevo, tú te mueves, ¿listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Muévanse donde quieran, acomódense, no hagan lo que quieran, que los demás los deben seguir. Eso. Lo que ustedes de la primera fila hagan, los demás lo deben hacer. Si el de la primera fila levanta la mano, los demás la levantan. ¿Listo? Así que otra vez, una más. 1, 2, 3. Eso, muy bien, allá la fila de Valeria. ¿Quién más? Eso, si se mueve, nos movemos. Una más, a la 1, a las 3. Muy bien la de Fanny. La última, 1, 2, 3. Ok, nos podemos sentar, muy bien. Un aplauso para ustedes porque están muy activos hoy viernes. El mensaje de hoy se llama, si se mueve, yo me muevo. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Así que le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Gracias porque desde casa también somos iglesia, así que bienvenidos. Y bueno, entonces sin dar más vueltas al tema, hoy vamos a hablar que si se mueve, yo me muevo. En el grupo voy a resaltar allí, los que alcanzaron a ver lo que hizo Valeria y su grupo, me encantó porque en la parte en que se agacharon, inmediatamente todos lo siguieron. Eso quiere decir que el movimiento o la ley del movimiento involucra una acción con una reacción, ¿cierto? Si yo giro el brazo y lo giro y lo giro y lo giro y lo giro y ahí ya lo dejé girar y va más despacio, ¿cierto? El movimiento es eso. Es algo que implica una acción. Pero vamos a ver cómo nos vamos a mover o qué significa. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Éxodo 13, capítulo 21 versículo 21 y 22. El que lo tenga ahí, no esperen a las pantallas, muestren la Biblia, préndanla o sáquenla. A ver, yo miro las Biblias prendidas o las Biblias abiertas. Eso, muy bien, allá ya aprendimos la Biblia. Dice la palabra del Señor en Éxodo 13, versículo 21. Vamos a leerla todos. Dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Versículo 22. Jamás, digan conmigo, jamás, ahora díganlo con asombro, jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén. Así que quiero que cierre sus ojos y vamos a darle la gloria a Dios por este tiempo y para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que así como el Señor me ministró a mí a través de esta palabra, sus corazones también puedan ser ministrados y como dice la palabra, que esa espada de doble filo que cuando entre a nuestro corazón, o sea, cuando la compartamos hoy,
entre a lo más profundo, pero que cuando salga, limpie, restaure, transforme todo lo que cuando entró rompió. Amén. Así que cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Señor Jesús, venimos esta noche delante de tu presencia, papá. Hoy imploramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo inundando nuestro corazón, Señor. Hoy te clamamos para que seas tú llenando, Señor, desde arriba hasta la punta de mis pies, Señor. Desde mi cabeza hasta los pies, Señor, que inundes mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, Señor. Para que sea tu palabra, Dios, limpiando todo aquello que haya en mi corazón, Señor. Por eso lloro conforme dice tu palabra, que llevo a ti todo argumento que se ha levantado en mi mente, Señor, que se ha levantado en mi corazón, que sea contrario a ti, Señor. Todo argumento que dice que tú no eres suficiente, todo argumento que dice que tu palabra no es real, todo argumento que está en mi mente y en mi corazón, que me hace dudar de quién eres tú, Señor. Para que cuando tu palabra, Dios, sea compartida esta noche, Señor, entre con lo más profundo de nuestro corazón y penetre, Señor. Rompe hoy todo lo que tengas que romper, Señor. Y cuando salga, Dios, yo te pido una sola cosa, Señor, que cada corazón sea restaurado, sea sanado, sea transformado, Señor, para que pueda seguir proclamando tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, Dios. Te alabamos, te bendecimos y toda tu iglesia a una sola voz dice, amén. Bueno, entonces, si se mueve, me muevo. ¿Listo? Claro ese mensaje. Si se mueve, yo me muevo. Amén. Así que vamos a hablar hoy del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. A mí me encanta mucho este texto o este tiempo del éxodo de Egipto porque lo viví de una forma, no como el pueblo, no, yo no fui al desierto, no lo conozco tampoco, pero sí hemos vivido desiertos. Desiertos donde el Señor nos extendió su mano y como dice en Oseas, te llevaré al desierto para conocer tu corazón, para que me ames más. Así me llevó un día el Señor al desierto, me dijo, ven, vamos, quiero ir contigo al desierto. Y ir con Dios al desierto es lindo, pero no deja de ser doloroso y no deja de ser difícil. Entonces, entendí que en ese proceso, entendí que el desierto muchas veces es necesario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el desierto nos enseña unas cosas particulares. Nos enseña a amarlo, nos enseña a conocerlo, nos enseña profundamente a entender quién es el Dios del que una vez habíamos oído. Así que si usted estaba en un desierto donde Dios lo llevó al desierto, siéntase feliz. Porque en el desierto no estás solo, estás acompañado por papá. Amén. Entonces el pueblo de Israel vivió una situación particular. Y yo creo que es lo que a muchos de nosotros nos pasa cuando somos llevados al desierto. Y es que como el pueblo salió de Egipto, Egipto no salió del corazón del pueblo. Y cuando Dios nos lleva al desierto es para sacarnos aquellas cosas que en nuestro corazón no deben estar. Egipto puede significar posición, puede significar lugares, puede significar logros, Egipto puede significar personas, Egipto puede significar recursos, puede significar muchas cosas Egipto. Y a veces el Señor, o a veces no, siempre cuando Egipto se ha entronado en nuestro corazón, nos ha hecho perder la visión de quién es Dios, nos ha hecho el olvidarnos de quién es Dios en nuestras vidas, pues Dios va a mandar las plagas y nos va a sacar de Egipto. Con un solo propósito, formar nuestro corazón. Así que mira que tiene al lado y dile, si alguna vez has estado en el desierto, no fue en vano. Dios quiere formar tu corazón. El pueblo de Egipto duró 40 años caminando, un periodo que pudo haber sido mucho más cortito. ¿Por qué? Porque Egipto seguía viviendo en su corazón. Cada vez que nosotros queramos que Egipto siga viviendo en nuestro corazón, que Egipto siga estando en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? A prolongar el tiempo en el desierto, a prolongar la estadía en el desierto, hasta que mis ojos puedan ver quién es el Dios sobrenatural. Así que quiero que me acompañe a Deuteronomio 8:2. Y dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por el desierto durante estos 40 años, humillándote y poniéndote a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Y a mí me parece pues muy fuerte dos palabras, humillarte y ponerte a prueba. Yo creo que no hay
dos cosas más difíciles que al ser humano nos cueste aceptar: que nos humillen, que nos pongan a prueba. No sé si a ustedes les ha pasado, yo en alguna oportunidad en un trabajo alguien me dijo, después de X cosa que estaba haciendo, que llevó como al límite, me volvió a mirar, entonces me dijo, te estaba poniendo a prueba. Y yo, porque es que ponernos a prueba nos hace llegar al límite. Y cuando estamos en el límite, o nos vamos por la puerta estrecha o nos vamos por la puerta ancha. El límite en nuestra vida, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos hacia dónde ir, cuando no sabemos cómo movernos, nos va a llevar a caminar por el paso de la puerta estrecha o por el paso de la puerta ancha. Dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra elección? ¿A quién vamos a escoger? El camino estrecho es el difícil y doloroso. El camino ancho es más fácil, tiene más ventajas, tiene atajos, tiene cosas chéveres en las que nos podemos conducir. Pero lo único que el Señor quiere, y me encanta este versículo, y es que dice, el Señor tu Dios te condujo. O sea, el pueblo se fue solo. No. ¿Fue Moisés quien llevó al pueblo? Dice, porque si no hubiera dicho, recuerda cómo Moisés, tu líder, te condujo por el desierto. Ahí no dice eso. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por el desierto durante 40 años. Y sigue diciendo, humillándote y poniéndote a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Yo no sé si a usted alguna vez lo han puesto a prueba para saber usted cómo reaccionaría. No sé, han puesto dinero por ahí a ver si usted lo agarra o no lo agarra. Le han hecho preguntas a ver si usted cae o no cae, si cede o no cede, si es, ¿cómo se llama cuando uno se compromete, se deja sobornar o no se deja sobornar? Eso pone a prueba nuestro corazón. Y es ahí cuando el Señor viene a decirnos, es que yo te llevo al desierto para humillarte, no una humillación de burla, es la humillación que me lleva a rendirme. Por eso si ustedes buscan humillar, siempre van a encontrar esta posición. Y así, porque ni siquiera con la cabeza en alto. Cuando hablamos de humillación, siempre va a haber una actitud de sumisión. Y cuando el Señor dice que nos lleva al desierto a humillarnos y a ponernos a prueba, ¿qué es eso? Que dobleguemos, y cuando yo doblego bajo mi orgullo, bajo mi prepotencia, bajo mi arrogancia, bajo mis fuerzas, mi poder, bajo mi dominio y mi control, para que sea Él quien se entrone en mi corazón. Hay una palabra que no conocía, que volviendo a estudiar este texto, en hebreo, desierto se refiere a midbar, que significa, eh, desierto, un lugar seco, un lugar donde, pero también significa un lugar donde Dios habla. Y es la misma raíz de la palabra dabar, que es igual a palabra, o sea que el desierto es un lugar donde Dios me habla. Porque cuando estamos bien, cuando estamos en los lugares cómodos, en los lugares chéveres, pocas veces solemos escuchar a Dios. Pero solo es allí, en la soledad del desierto, en el sol inclemente, en el frío de la noche, en donde no hay lujos, donde nada me sirve mi riqueza, donde nada me sirve mi poder, donde nada me sirve, porque en un soplo del viento en el desierto todo se desaparece. Donde la ropa lujosa no sirve, donde tal vez el mejor celular no creo que sirva porque se va a llenar de tierrita y la pantalla no va a deslizar. O sea, en el desierto hay muchas cosas que no sirven. ¿Para qué? Para que yo esté atenta a escuchar la voz de mi Señor. Amén. Y entonces ahí es cuando entendemos que el desierto no fue un lugar de castigo para el pueblo, pero el pueblo lo entendió así. Por eso el pueblo empezó a decir, estábamos mejor en Egipto. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, estábamos mejor antes? Estábamos mejor en aquella circunstancia, no lo teníamos. Tal vez no teníamos, estábamos, no sé, no estábamos bien, pero ay, estaba mejor que ahorita. ¿Por qué Dios me sacó y me llevó? Si cuando me llevó a este lugar no estoy bien, porque no tengo tal vez las mismas comodidades, tal vez no tengo la misma, tal vez no estoy rodeada de las mismas personas, porque es que llevarte al desierto te aleja de personas, llevarte al desierto te quita lo que no te sirve, llevarte al desierto te hace despojarte de tus cosas, de tus pertenencias, de tus propiedades, de tus cosas. Ese desierto que va a mostrar que hay en tu corazón. Pero también en el
desierto te deja ver qué había en el corazón de los que estaban contigo. El desierto, la soledad del desierto prueba no solamente mi corazón, sino también me hace entender quiénes están a mi alrededor. Y dígale al que tiene al lado, de quienes te estás rodeando, te están levantando o te están hundiendo en el desierto. Porque yo recuerdo en alguna oportunidad, alguien, o sea, yo siento que lo hizo de buena intención, pero hay palabras de buena intención que destruyen y dañan mucho. Y en la buena intención de la persona me decía, no, tranquila, olvida tu pecado, avanza. Y yo, estás así porque hay algo en tu corazón que está pecando contra Dios. Y porque yo creo que a veces nosotros expresamos frases que suenan muy bíblicas, muy religiosas, pero que no construyen a la otra persona. A mí no me interesa qué pecado hay en el corazón de la persona. De hecho, muchas veces ni siquiera lo sabemos. Pero hay una cosa que sí estoy completamente segura, que el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios sí sabe lo que hay en mi corazón. Ese Dios que me está llevando al proceso y cuando yo tengo la certeza de que mi proceso no es producto de mi desobediencia, el pueblo de Israel duró 40 años por su desobediencia, pero el desierto no era el castigo de Dios. El castigo duró por causa de la desobediencia del pueblo, por causa de que habían endurecido su corazón, por causa de no querer soltar a Egipto, por causa de aferrarse a los ídolos que habían, por causa de querer seguir construyendo oro, cerro, mientras Moisés estaba arriba hablando con Dios. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Moisés, está muy chora la conversación con nosotros, pero váyase. O baja usted o los acabo. Y Moisés todo lindo le dice, no, señor, tranquilo, yo voy. Y entonces entendemos que en el desierto Dios revela su carácter. En el desierto Dios pone a prueba nuestra obediencia. En el desierto Dios hace milagros imposibles de explicar humanamente. Pero también en el desierto Dios no nos lleva para que nos perdamos en el desierto. Dios nos lleva al desierto para poder encontrarnos con Él. Yo no sé si usted ha tenido un encuentro con Dios más allá del primero que tuvo. Cuando le dijimos, Señor, yo te recibo en mi corazón, más allá de ese encuentro. Yo no sé si en una noche, yo no sé si en una clínica, yo no sé si después de la pérdida de un trabajo, yo no sé si después de un problema familiar, yo no sé si después de algo que le suceda a su hijo, usted ha tenido un encuentro con Dios después de ese momento. Así extraordinario, ¿cierto? Usted se lo ha contado a alguien le puede creer lo que humanamente pasa en ese momento. La gente se queda mirándolo, pero no entienden. Porque solo el que vive el encuentro disfruta de lo que pasa en ese momento, disfruta de lo que ese encuentro te enseña, disfruta de lo que hay en el corazón. Y por eso dígale que tiene al lado, el desierto no mata tu llamado, el desierto forma tu llamado. Así que si tú quieres crecer más y más y más con Dios, muchas veces vamos a ir al desierto, no como castigo, sino como formación, porque en el proceso se forma mi carácter. En el proceso se forma quién soy. Yo les voy a contar algo que ya no me duele tanto como antes. A mí me gustaba estar rodeada de muchas personas. Yo era muy tímida, aunque no parezca. Me costaba hablar mucho. A mí me gustaba, o sea, si había gente delante mío, mejor. Yo era de las que estaba atrás. Me costaba mucho y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a poder tener amigos. A mí me gustan los amigos, yo soy amiguera. Luego me volví con pinchera. Pero soy amiguera, me gusta tener amigos. Pero en algún momento, en ese proceso, que el Señor sabe que necesita pulir nuestro carácter, necesita pulir quiénes somos, un día el Señor me los quitó. Y tal vez me sobran los dedos de la mano. Y yo digo que hoy me duele menos, porque yo creo que todos tenemos un anhelo de poder compartir con personas. Pero esas personas que son chéveres, que son tus cercanos, que son tus íntimos, en los que de pronto, aparte de Dios, tú puedes ir porque te van a abrazar, te van a consolar, te van a levantar. Pero cuando Dios me dice, me agarra la mano y me dice, Pau, vamos
quiero hablarte a tu corazón. Creo que estás poniendo mucho tus ojos en tus amigos. Y tus amigos no son tan importantes como lo soy yo en tu vida. Y entonces reemplazamos a mis amigos cristianos por lo importante de Dios en medio de... Y hablábamos, y era una comunidad chévere, era un espacio chévere, pero cuando el Señor me dijo es que te estás yendo más a tus amigos, pasas más tiempo con tus amigos y ya no pasas tanto tiempo conmigo, entonces vamos a ir al desierto. Y hoy digo que no me duele tanto porque pues es algo que anhelo, eran tiempos bonitos. Pero el Señor me ha hecho tan fuerte que si no fuera eso, yo creo que no hubiéramos podido soportar el proceso en Bogotá los primeros meses. Si el Señor no me hubiera aprendido, no me hubiera enseñado o no me hubiera llevado a aprender que era necesario estar solo, que era necesario solo tenernos a nosotros, vivir el proceso en Bogotá no hubiera sido fácil. Nos ha regalado personas lindas allí, que se preocupan por nosotros, pero que hasta ahora estamos conociendo. Y ha sido lindo, ha sido bonito. Pero el Señor nos llevó y yo no entendía por qué la gente se había ido. Porque de pronto habían sido duros, porque de pronto habían sido cosas diferentes. Pero hoy entiendo que en ese desierto al que el Señor me llevó, lo único que quería hacer era decirme, esto es lo único que necesitas es a mí. No necesitas a nadie más, me necesitas a mí. Las personas son importantes, sí. Y si tiene un amigo al lado, mírelo y dígale gracias por ser un amigo en Dios. Porque lo necesitamos. A veces necesitamos oír esa voz audible de Dios en un tono lindo. Duro. Hola, ¿cómo estás? O en un tono, hola, ¿cómo estás? Esa voz audible de Dios recordándonos que su amor, su misericordia, su paciencia y su cuidado están con nosotros. O que nos lleven un postre. O que no sé, nos sorprendan con nuestro desayuno favorito. Esas cosas son lindas, esas cosas nos muestran que Dios cuida los detalles importantes, pero también el desierto es valioso. Y entender con sabiduría cuando Dios nos lleva al desierto nos hace pasar así, más rapidito por el desierto, más rapidito por el dolor. Hay desiertos que nos duran 40 años, hay desiertos que nos duran 1, hay desiertos que nos duran un día, hay desiertos que nos duran meses. ¿De quién depende la temporada en el desierto? Levanta su mano y diga, de mí depende cuánto voy a durar en el desierto. Así que vamos a volver al versículo inicial. Vamos a Éxodo 13:21. Éxodo 13:21 lo tenemos y dice, el Señor iba delante de ellos. ¿Dónde iba el Señor? ¿Dónde debe ir el Señor este año en mi vida? Delante de mí. El Señor iba delante de Paola, de día una columna de nube, para guiarlos, los ponía para guiarlos por el camino. O sea, el Señor este año 2026 va delante de Paola, de día con una columna de nube para guiarla y de noche con una columna de fuego para alumbrarla, a fin de que Paola pudiera avanzar de día y de noche. Así que aquí viene una parte importante y lo entendí esta semana. Yo le decía al Señor, o sea, porque hay cosas que están pasando y que ya no están pasando. Y que yo les voy a contar algo, no puede salir de aquí, es un secreto. Tenerlos a ustedes aquí, o bueno, nosotros estar aquí con ustedes, nos hizo dar unas ganas de devolvernos. De querer estar otra vez aquí, es lindo. Pero el Señor nos dijo, y nos recordó esta semana, y nos dijo, la nube se movió. Tu nube ya no es Cúcuta. Tu nube se movió. Y si la nube se mueve, ¿qué hacía el pueblo se movía. Entonces a mí me encanta Dios, y ahorita me quebranto un poquito, porque yo le decía, ay Dios, tan bonito estar en Cúcuta otra vez, sería chévere volver. Sería chévere, yo le dije a Jonathan, amor, tan chévere volver. Yo creo que estaba más en mi corazón que en el de él. Ay, es que pasar días con mamá es muy bueno. Alza la mano los que somos
las que somos papás o mamás. Cuando vamos a la casa con la mamá, es bueno estar con la mamá, ¿cierto? Es que es chévere ser hijo. Es cansado ser papá y ser mamá, es cansado. Uno se cansa. Entonces yo le decía al Señor, y preciso, eso fue como, no sé, el miércoles de la semana pasada. Y el Señor el viernes me decía, la nube se movió. Y cuando la nube se mueve, tú decides, ¿te mueves o te quedas? Y el Señor me decía, tu nube, o sea, yo, el Señor, tu Dios, se movió. ¿Te vas a quedar o te vas a ir? Y yo le decía, ok, Señor, ya me voy. pero no crean que es que por eso nos quedamos una semana más, ¿no? Sino que estábamos solucionando unas cosas antes de podernos ir. Pero sí entendimos eso precisamente, y es entender que siempre que la nube se mueva, yo me voy a mover con la nube. Era lo único que le permitía al pueblo avanzar. Si la nube duraba quieta 4 días, el pueblo duraba 4 días quieto. Y si Dios se está quedando quieto hoy en mi vida y estoy durando 4 días, 5 días, 3 meses, un año, en la misma posición, es porque la nube no se está moviendo. Y si no se está moviendo es porque hay algo en mi corazón que no la deja mover. Y entendí eso. Yo le decía, ok, Señor, vámonos despacio. ¿Qué hay en mi corazón que a veces no deja que la nube se mueva? ¿Qué hay en mi corazón que a veces no me deja avanzar en la misma velocidad? Yo estoy completamente seguro que Dios quería cumplir que su pueblo llegara en 15 días a la tierra prometida. Él tenía afán. Dios, que no se cansa ni se fatiga, tenía afán de sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a descansar, porque su palabra no miente y dice que en verdes pastos Él me hace descansar. O sea, que Él iba a hacerme tardar en llegar, o iba a hacer tardar al pueblo en llegar a la tierra prometida. No, ese no era el plan. Él quería rapidito, vamos, marchemos, rapidito, lleguemos. Pero el pueblo quería aferrarse a lo que había en su corazón. Dice la palabra que nos aferramos a la necedad que hay en nuestro corazón. Nos aferramos a los ídolos que colocamos, nos aferramos a la incertidumbre, a la duda, a la inquietud, nos aferramos al tal vez, y si no pasa, y si no es así, y si no es por ahí, entonces ¿qué hago? Y si de pronto no es como esperaba o como estaban mis planes y las cosas no salen como esperan, ¿qué van a decir los demás? Yo mejor me quedo y no me muevo. Y eso era lo que hacía el pueblo estancarse. Varios días en que no podía avanzar, varias noches en las que no podía avanzar. Y entonces entendemos que la nube nos enseña 3 cosas particulares. 1, la dependencia total de Dios. Si la nube no estaba, el pueblo no se movía, dependía completamente de la sombra que le daba en el día. Yo creo que hoy ha sido de los días en este mes que hemos estado acá donde ha hecho mucho calor. Yo creo que hoy está simple, me está derritiendo. Y si estamos en una temperatura, no sé a cuánto estábamos hoy, tal vez 30 y algo, no sé. Si no aguantamos, ahora imagínense el sol en el desierto. ¿Cómo sería el sol en el desierto? Que Dios tan maravilloso, como el pueblo no sabía qué hacer, porque no tenía cómo cubrirse, no tenía cómo estar, no sé, vamos a hacer toldos, campañitas, techos, no puede porque están caminando. El desierto no es para quedarse a vivir en el desierto, por eso ellos no hicieron casas en el desierto. Eran las tienditas de campaña, porque usted hoy amaneció, recogió y caminó. Si Dios veía que el pueblo necesitaba descansar, paraba, pero si no, continuaba. Entonces eso es lo que me enseña a mí el desierto. El desierto no es un lugar donde yo deba anhelar quedarme, porque si yo anhelo quedarme en el desierto, me regreso a Egipto. ¿Y cuántos queremos estar en Egipto? Tal vez hay comodidad, tal vez hay dinero, tal vez hay riquezas, tal vez hay posiciones, hay lugares, hay logros, porque a cuánto no nos gusta vivir de lo que un día fuimos. Pero el Señor quiere que dejemos Egipto y avancemos hacia la tierra prometida. Amén. Lo segundo que nos enseña la nube es que necesitamos tener una sensibilidad espiritual. Dígale al que tiene al lado, debe ser sensible espiritualmente. Porque si no somos sensibles, aunque Dios nos grite, no vamos a escuchar. Si no somos sensibles, aunque salga agua de la piedra, yo no voy a darme cuenta que es Dios. Aunque si yo no soy sensible, aunque el mar se abra en dos frente a mi cara, yo no voy a reconocer que eso viene de Dios. Por eso la nube también nos enseña. Y lo más importante es el tercer punto, y es una obediencia
inmediata. ¿Es una qué? La obediencia inmediata, ¿cuál es? Que si Dios me dice ve, yo le digo espere, voy a ir allá al centro comercial y ya vengo. Cuando Dios me dice una obediencia inmediata es que nosotros decidamos voluntariamente caminar al tiempo que Dios nos dice que lo hagamos. Si Dios me dice, Paola, levanta la mano, yo le digo, Señor, espere porque es que, ay, espere. No, y levanta la mano. Si Dios te dice que camine, camina. Si Dios te dice siéntate, siéntate. Si Dios te dice reposa, reposa. Si Dios te dice tómate un tiempo, tómate un tiempo. Pero si Dios te está diciendo avanza, es tiempo de que te pongas los zapatos y que empieces a caminar en lo que Dios quiere traer para tu vida. Amén. Hay una frase que me gusta mucho y dice que Dios no bendice a los que van afanados. Dios bendice a los que son obedientes. Porque en el afán te saltas cosas que Dios te dice que hagas. En cambio, en los pasos de obediencia tú caminas a la velocidad que Dios quiere llevarte. Así que si tú hoy ves que alguien llegó al mismo tiempo a los pies de Dios y esa persona avanza más rápido y tú vas avanzando más despacio, no te preocupes. Tú vas avanzando en obediencia a la velocidad que Dios quiere que avances, porque no ha llegado tu momento. Dile que tiene al lado, no todo el tiempo es tu momento. Hay un tiempo para todo y hay un momento para todo. Otra cosa que nos enseña el Señor durante este tiempo en el desierto es que Dios los llevó a conocer profundamente, no a que tuvieran más información de Dios. El pueblo en Egipto sabía quién era Dios, sabía lo que Dios había hecho, sabía las proezas de Dios, sabía Dios cómo había hecho muchas cosas, sabían del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero no lo conocían. Egipto les hizo olvidar quién era Dios. Y yo no sé, pero a mí en alguna oportunidad de mi vida, gracias a Dios fue poquito tiempo, las circunstancias me hicieron olvidar quién era Dios en mi vida. Yo sabía y de mi boca salían oraciones lindas, salían cosas hermosas, pero estaba como Job. De oídas había oído mucho de Dios y mi boca lo profesaba, pero mi corazón estaba en otro lado porque no lo había conocido a profundidad. Era como esa persona que tal vez uno conoce en la buseta y se conversó todo el camino y usted dijo, hoy conocí a alguien. No, usted no la conoció. Difíciles de manejar. Esa incertidumbre me lleva no a desconfiar de quién es Dios, pero sí me lleva a afanarme a entender dónde está Dios. Anoche hablaba con el pastor y yo le decía algo al pastor y yo le decía, pastor, mi mente lo entiende. O sea, yo lo sé. Mi corazón lo cree. Pero mi cuerpo todavía no ha entendido que Dios tiene el control. Y entonces hay días que me amanece la cara hinchada, se me hincha un brazo, se me hincha una pierna, una mano, pero no importa. Ya digamos que en este punto yo entendí que Dios ha permitido este proceso para que mi cuerpo entienda que quien manda es el Señor. Que el control lo tiene Él. Y me ha hecho entender de una manera fuerte que no todas las cosas tienen la solución en el tiempo en que uno espera, pero tienen solución. En el desierto nos movemos y en el desierto llegamos, es el paso hacia la bendición que Dios nos quiere entregar. Y lo último que el Señor desarrolla en este proceso y es que hay paz en el corazón, aun cuando el mapa no tenga un lugar definido, aun cuando la ruta está borrosa. Yo me imagino a Moisés en esta temporada que abrió Google Maps y dijo, vamos, y marcó, escribió tierra prometida. Y el GPS le ubicó el punto de la tierra prometida, pero no le mostró el camino. Y entonces Moisés dijo, ¿por dónde nos vamos? Yo no conozco el camino. Y es esa paz que desarrollamos cuando no hay un mapa. Eso lo permite el Señor procesarlo cuando yo entiendo y aprendo a conocerlo en medio del desierto. Y es entonces cuando yo entiendo que la intimidad con Dios me produce una seguridad en medio de la incertidumbre. Y es lo que estoy tratando de enseñarle a mi cuerpo. Y a mí me encanta Dios porque Dios nos hizo nos hizo tripartitos. Nos hizo con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. ¿Listo? Mi espíritu entiende quién es Dios, lo acepta, se ha humillado y lo ha reconocido. Mi alma
aunque la semana pasada se quería ir, mi alma ya aceptó que la palabra, porque el espíritu prima sobre el alma, el alma ya aceptó que se tiene que ir, pero a mi cuerpo le cuesta, porque hay cosas que yo no puedo controlar, que son emocionales o bueno, otras cosas son más arraigadas a unas patologías autoinmunes y que no dependen de mí. Entonces el cuerpo traduce otra cosa. Estoy en ese proceso entendiendo y diciéndole a Dios, bueno Señor, ¿cómo le hacemos entender al cuerpo? Que el cuerpo no manda, que mandas tú en mi cuerpo, que mandas tú en mi salud. Que el diagnóstico médico sí está y he orado y le he dicho al Señor, Señor, sáname. Pero hace poco entendí que hay procesos que Dios no nos sana porque en el camino ayudamos a otras personas a encontrar paz en medio de la enfermedad. Y eso es lo que hasta ahora he podido aprender. Por eso he entendido por qué Dios no me ha sanado. Pero en estos momentos de incertidumbre ante muchas cosas, yo le digo, y Señor, andémonos pasito. O sea, dígale al cuerpo que tú tienes el control. Porque hay cosas que yo no puedo controlar de mi cuerpo. Así yo lo quiera, no lo puedo controlar. Y eso me lleva a entender que la revelación de su palabra no nace del conocimiento que yo pueda tener de Dios, sino nace de mi relación y de mi intimidad con Dios. Moisés conocía a Dios, pero la revelación llegó cuando él intimó con él. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que nosotros intimemos con él, que entendamos que Él es Dios. Y la palabra, me gustó mucho la palabra en griego, se llama dinamis, es un Dios de movimiento y nos está constantemente llevándonos a movernos, a movernos, a movernos, a movernos. Cuando usted se sienta cómodo en un lugar, pregúntele a Dios, Señor, ¿estoy quieta porque tú quieres que esté quieta o porque me estoy perdiendo del movimiento tuyo? Porque si estás quieta por la voluntad de Dios, Dios te está formando en el lugar donde está. Pero si estás quieta porque tu corazón quiere estar quieto, porque es decisión tuya, pues nos estamos perdiendo del movimiento de Dios. Y no hay nada más peligroso que estar fuera del movimiento de Dios. Porque fuera de la nube, nada servía. La nube no solamente la calmaba el sol y calmaba el frío de la noche, sino que era una señal de protección para el pueblo. Era una señal de seguridad para el pueblo. Era una señal donde el pueblo podía entender que Dios estaba al control de ellos. Amén. Y por último, vamos a hablar de algo que yo les dije que esta palabra me ha ministrado mucho. De algo que yo declaraba pero no entendía. Y es que hablemos desde la victoria. Si el pueblo de Israel hubiera entendido que la tierra prometida estaba al frente de sus ojos, que lo único que necesitaban era reconocer que había un camino hacia la victoria, entonces el pueblo, yo creo que muchos hubieran podido entrar. No se tendría que haber perdido una generación completa, sino que por el contrario, esa generación hubiese podido entrar. Entonces, cuando yo entiendo que la clave de la victoria es moverme con la nube, entonces entiendo que mi vida debe estar bajo la voluntad de Dios, que mis decisiones deben estar bajo la voluntad de Dios, que mis conversaciones deben estar bajo la voluntad de Dios, que mis deseos deben estar bajo la voluntad de Dios, que todo lo que yo haga fuera de la nube me va a hacer durar mucho más tiempo en el desierto, me va a hacer consumirme mucho más, va a hacer que mi corazón se lastime, va a hacer que yo esté sin cobertura, que no tenga avance y que no tenga reposo. Cuando yo entendí esto de que después de estar fuera de la nube me deja sin reposo, es que entiende uno porque a veces uno se siente tan cansado, así duerma, tan agotado, tan agobiado, sin fuerza, sin ganas, como queriendo que se abra un hueco en la tierra, uno meter la cabeza y como que cuando la saque o no sé, lo escupa uno en otro lugar de la tierra. No sé si ustedes se han sentido así, yo sí me he sentido un par de veces así, no es chévere sentirse así. Entonces cuando yo entiendo por la voluntad de Dios que si estoy en la nube, estoy en la chequina de Dios, estoy en la presencia de Dios, entonces entiendo que su espíritu me va a guiar, que su espíritu me va a dirigir, que su espíritu va a interceder por mí cuando yo no sepa ni qué decir, porque Dios sabe que hay momentos en los que nosotros no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo clamar, que lo único que podemos hacer es arrodillarnos y decirle, Señor, ya no aguanto más. Que cuando tus lágrimas lloran, cuando tus lágrimas salen de tus ojos o tú lloras, tu corazón está delante de Dios, es el Espíritu quien está intercediendo por ti delante del Padre, es ahí cuando entonces entendemos
que no será por nuestra fuerza que vamos a lograr las cosas, no va a ser por nuestro poder, sino por la gloria y la presencia de Dios permanente en la vida de nosotros. Así que dígale que tiene al lado, si Dios hoy está en silencio en tu vida, pero tú estás caminando bajo la nube, no te preocupes, Dios no te abandonó en el desierto, te está preparando. Y la preparación necesita calor, necesita fuego, necesita que nos revuelvan, que nos partan, que nos transformen para poder ser lo que el Señor quiere que haya en nuestra vida. Yo le dije la semana pasada al Señor, Señor, ya no tengo fuerzas, ya no soy capaz, yo no puedo más sola. Y entonces entendí, después de que me paré de orar, entendí que definitivamente no tenía que seguir intentándolo sola, esa cosa particular que le estaba pidiendo yo al Señor. Entendí que Él iba a hacer lo que yo necesitaba. Y es ahí cuando entendemos que si nos movemos con la nube, caminamos desde la victoria. Si nos movemos en la nube, vamos a llegar. Josué, ¿por qué llegó? Porque caminó bajo la nube. Josué nunca vio a Dios a los ojos, pero Josué esperaba a Moisés atrasito. Él anhelaba la presencia de Dios. Él anhelaba lo que Moisés hacía, lo que Moisés tenía diferente al resto del pueblo. Él anhelaba lo que Dios tenía. Por eso Dios vio a Josué y lo llamó. Y le dijo, sé fuerte y valiente, porque lo que vas a alcanzar, la victoria que vas a tener, necesita que estés conmigo. Por eso no abandones la palabra ni de día ni de noche. Por eso enséñala, por eso replícala, por eso estúdiala, por eso medítala. ¿Por qué? Porque es ahí cuando yo camino hacia la tierra prometida que veo la victoria. No cuando estoy quieta, es cuando camino hacia la tierra prometida que entonces veo la victoria. Porque estar quietos nos hace dudar de la palabra que Dios nos ha dado. Estar quietos nos hace dudar de quién es Dios en nuestra vida. Estar quietos nos consume, porque la duda, la incertidumbre, la incredulidad que puede haber en nuestro corazón nos hace dudar o nos hace olvidar de quién es Dios. Así que yo quiero invitarlo a que esta noche sea usted quien decida moverse cuando la nube se mueva. Cuando Dios toque y lo levante y le digo, camine, vámonos, es hora de movernos, que usted se pare y camine. Que cuando Dios le diga, ven, vamos a orar, tú te pares a orar. Que cuando el Señor te motive, te lleve a estudiar su palabra, estúdiala, así los demás digan, estás perdiendo tiempo. Que cuando el Señor te hable al oído, tú lo escuches, seas sensible a su voz. Puedas reconocer que en el cielo hay un Dios que te habla en la tierra. Que en el cielo hay un Dios que te manda lindas cartas escritas todos los días, buscando que tú lo escuches a través de su palabra. Que cuando tú estás sin querer nada, hay un Dios que te dice que Él está contigo. Esta semana me pasó algo particular. En mi tiempo de intimidad con Dios estaba haciendo un devocional que se llamaba Milagros en el desierto, de ahí nace este mensaje. Y yo le decía al Señor esta semana, Señor, tú sabes cuál es mi desierto en este momento. Tú sabes qué cosas aquejan mi corazón, qué cosas de pronto me entristecen, qué cosas o sea, yo no las quisiera, pero pues es inevitable porque hay algo en nuestro corazón. Y el Señor me decía, me recordaba algo muy lindo. Y es que nosotros muchas veces nos olvidamos de los milagros o que tenemos milagros invisibles todos los días. Y entonces mi hijo me abrazaba y yo decía, milagro invisible. Entonces mi mamá me traía el almuerzo y yo decía, milagro invisible. Entonces alguien me llamaba y me preguntaba, ¿cómo estás, Paulita? Y yo, milagro invisible. Porque nos acostumbramos tanto a lo que tenemos que se nos olvidan los milagros invisibles. Y entonces entendemos ahí que el Señor es maravilloso. Y yo quiero que usted se ponga de pie ahí donde está. Y que ahí donde estás, le vamos a decir al Señor
que si es posible, todos los días tengamos un encuentro extraordinario con Él. Que no sea un día, no sea un encuentro con Dios de una vez. Tal vez el día que Dios conquistó mi corazón y de ahí nunca más he vuelto a tener nada sobrenatural con Dios. Sino que por el contrario, puedas tener todos los días un encuentro sobrenatural. Que todos los días puedas bajar como bajaba Moisés, con el rostro incandescente del brillo, de la sobrenaturalidad de Dios. Que todos los días puedas ver cómo Dios obra tan maravilloso. Y quiero que antes de que adoremos a Dios en un momento, dice la palabra del Señor en Nehemías 9, perdón. El versículo 20 y 21 dice: con tu buen espíritu les diste entendimiento, está hablando del pueblo. No quitaste tu maná de su boca, o sea, le dio provisión. Les diste agua para calmar su sed, les sació sus necesidades. Dice, durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos ni se le hincharon sus pies. Y el Dios que camina o que va delante de mí, que va conmigo en la nube, es el Dios que me sustenta, así como sustentó al pueblo. Es el Dios que camina en el desierto, así como caminó con el pueblo, así también camina conmigo. Es el Dios que aunque yo vea, mis ojos vean que falta algo, es el Dios que provee el maná en la mañana para lo que yo necesito. Y que si tengo sed me da agua, y que si quiero carne me da carne, y si quiero lo que yo necesito, Dios me lo entrega. Porque si durante 40 años no le faltó nada al pueblo, ¿por qué nos va a faltar a nosotros? Eso yo lo decía con mi boca, pero no lo podía entender en mi corazón, porque me costaba entender cómo Dios podía seguir obrando milagros en esta área particular en mi vida. Hasta que Él me dijo, soy yo quien te sustento. Así como sustenté a mi pueblo, te sustentaré a ti. Así como cuidé de mi pueblo, te voy a cuidar a ti. Yo quiero invitarlo ahí a que cierre sus ojos, que le diga al Señor, Señor Jesús, yo te doy gracias porque eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias porque tu amor me ha cuidado, tu amor me ha guardado, Señor. Hoy vengo delante de ti reconociendo, Señor, mi infidelidad muchas veces, Señor, porque mi duda, mi falta de fe, la incertidumbre, Señor, me hacen dudar de quién eres tú. Pero yo vengo a pedirte perdón, Señor, porque no tengo a dónde más ir, no tengo a dónde más recurrir. Hoy reconozco, Señor, que quiero habitar bajo la nube de tu presencia, Señor. Quiero habitar bajo el fuego de tu espíritu. Quiero habitar bajo la guía de tu palabra, Señor. Porque no hay un solo día de mi vida en el que quiera andar si tú no vas conmigo, Señor. Por eso hoy venimos a decirte, Señor, que si tu presencia con nosotros este año no va a ir, Señor, no nos dejes avanzar a ningún lado, Señor. Cierra las puertas, Señor, aquellas donde no nos vamos a mover en tu presencia, Señor. Quita las personas que nos van a llevar a desviarnos de tu camino y de tu presencia, Señor. Por eso esta noche venimos a decirte, Señor, que si tu presencia con nosotros no va, Señor, no queremos ir a ningún lugar, papá.